Amanecieron. Gloria al Señor, gracias al Señor por darnos esta oportunidad de volvernos a reencontrar en esta nuestra casa, la casa del Señor. Gracias por haber venido en este día, desafían el frío, pronto en algunos sectores lloviznando, pero qué bueno que así como sacamos tiempo para tantas cosas, hoy podamos sacar tiempo para deleitarnos, como lo acaba de decir nuestro hermano Esti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos muchas gracias. Este es un día muy especial, Señor, donde tú nos das la oportunidad de venir a este lugar, Señor, con el propósito de adorarte, de exaltarte, de entregarte lo que es tuyo, lo que a ti te pertenece, que es la alabanza, la adoración, Señor, de podernos colocar delante de ti y pedirte que nos ayudes a vivir en santidad, en obediencia, en sujeción a ti, a estar examinando tu palabra para ver qué es lo que tú traes para nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos acá presentes, los que vienen en camino, Dios mío. Gracias por sus familias. Oramos, Señor, para que tú nos guardes, Señor, de las enfermedades, Dios mío. Oramos, Señor, para que los que de pronto están enfermos, Señor, tú extiendas tu mano sanadora sobre ellos, que les ayudes, Señor, a su recuperación, Dios mío. Pero de algo debemos de estar seguros, y es que tú tienes el control de todo, Señor, y es en tu voluntad y es en tu tiempo, Dios mío, no en el tiempo de nosotros. Padre, gracias. Gracias por esta congregación, gracias por la iglesia en general, Dios mío. Gracias por todos esos servidores, Dios mío, que hacen parte de una congregación y están dispuestos a hacer toda la parte logística para que tu pueblo, Señor, pueda estar bien en las instalaciones, cómodos, Dios mío, y poder recibir tu palabra, ese aliciente que tanto necesitamos para nuestras vidas. Gracias, Dios mío, por el equipo de ancianos de este lugar, el equipo de servidores, Dios mío. Gracias por los niños, los jóvenes, los adultos. En el nombre de Jesús te pido tu bendición para ellos, Señor, para sus familias. Nuestra nación Colombia está en tus manos, Señor. Se duele, no solo nuestra nación, sino el mundo entero se duele con la pandemia, Señor. Se duele con las masacres, se duele con las injusticias, Dios mío, que se cometen día a día, pero sabemos que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede y que no se le ha salido nada de las manos. Todo está en control y solo tú, Señor, conoces y sabes qué es lo que nos estás enseñando, Dios mío. Así que nos queda decirte, Señor, de todo esto, sea bueno, sea malo, sea regular, ayúdanos a sacar lo mejor, Señor, porque tu misma palabra lo dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y si son todas las cosas, están incluidas las malas, las buenas, las regulares, todas. Padre, toda la alabanza y la adoración es para ti, Señor. Colocamos, Señor, algunos de nuestros hermanos también que están convalecientes. Ayúdanos, Señor, restáuralos. Aquellos que por otro motivo no pueden asistir, también tu bendición llegue a sus vidas y a sus familias. Ahora, Padre, nos disponemos para tu palabra. Mi vida está en tus manos, Señor, siempre con esa reverencia, ese respeto, porque es tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, habla a tu pueblo, ya que en el estudio tú me has hablado, pero me seguirás hablando, Señor. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bien, pueda tomar asiento.
Gloria al Señor. El ser humano por mucho tiempo ha querido acercarse a Dios de cualquier manera, creyendo que Dios es cualquier cosa, que Dios es un objeto sin importancia. Pero el ser humano tiene un problema muy grande, que hemos olvidado nuestra posición frente a un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios paciente, un Dios benigno, etcétera, 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 porque aquí nos quedaríamos enumerando todos los atributos de Dios. Entonces el ser humano, mis queridos hermanos, está totalmente equivocado cuando piensa que puede presentarse de cualquier manera delante de un Dios como el Dios en el cual yo les acabo de enumerar ahora. Pero aún el grave problema es creer que porque de pronto por las obras que hago, por el dinero que doy, por el tiempo que sacrifico, también me puedo presentar delante de ese gran Dios, como lo acabo de decir, de cualquier manera. Entonces están los dos extremos. Creer que tú y yo nos podemos presentar de cualquier forma delante de Dios, como si fuera cualquier persona o cualquier cosa, o creer que por mis buenas obras, entonces esto me da el pasaporte para hablarle de cualquier manera a ese Dios tan grande. Tenemos que aprender cuál es la posición que tenemos tú y yo delante del Señor. Y si en esta hora tú estás bien atento a la palabra del Señor, yo te lo puedo asegurar, mis queridos hermanos, que Dios va a renovar tu mente, va a renovar todo tu ser y te va a poner en el lugar donde Él quiere que estés, pero con un requisito: vas a conocer las instrucciones para acercarse a ese Dios tan grande, a ese Dios todopoderoso. Yo quiero compartirles un tema: la justificación por la fe. Y es un tema que de pronto no lo habrán enseñado, pero en este día tú te vas a acercar por medio de la palabra que vamos a ver a continuación, y vas a pensar en lo que es la justificación por la fe y cuál es el plan del Señor. Pero primeramente yo quiero darte la definición de justificación en el original dikaiō. El hombre, escuchen esto para que entendamos lo que es la justificación y luego vamos al pasaje. El hombre pecador se presenta como un reo ante el tribunal de Dios, ¿cierto? El hombre pecador como un reo ante el tribunal de un Dios, pero de un Dios justo, y queda patente, queda a la deriva, queda plenamente desnudo ante su presencia, porque está quebrantando no solo la ley divina, sino que también su conciencia le está acusando de que ha fallado ante un Dios grande y poderoso. ¿Y cuál es el problema aquí de la justificación? ¿Cuál es la pregunta que debemos de respondernos en este día? ¿Cómo puede Dios ser justo y el que justifica al pecador? ¿Cómo puede Dios hacer todo esto? Ser justo y el que justifica al pecador. La respuesta, mis queridos hermanos, la respuesta se halla en la cruz del Calvario. Ahí se halla la respuesta, y ahí es donde el creyente es declarado justo a los ojos de un Dios santo y puro,
esta declaración es la que conocemos como la justificación por la fe. La justificación por la fe. Entonces yo ahí sí le invito a que abra sus Biblias en el Evangelio, la carta a los Romanos, capítulo 4. No vamos a leer de corrido el pasaje, lo vamos a ir desglosando, pero usted lo va a tener abierto ahí en su Biblia, en la carta a los Romanos, capítulo 4. Y quiero contextualizar un poco este capítulo 4 de la carta a los Romanos. En el capítulo 3 viene hablando de un problema que tenía el pueblo judío, y es acerca de su jactancia por la ley y de considerarse a sí mismos maestros y guías del pueblo, cuando no era otra cosa más que apariencias, porque predicaban y no aplicaban la palabra. Y eso ustedes lo pueden ver en los evangelios y en toda la escritura. Predicaban y no aplicaban la palabra. Pero es el mismo texto ahí en Romanos capítulo 3 que hace una fuerte afirmación que nos deja a todos, o nos deja a todos expuestos delante de un Dios grande, maravilloso, misericordioso, clemente, al decir en el capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues? Leo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno. En ese contexto es donde Pablo nos habla de la justificación por la fe. Entonces somos claros, hay un Dios grande, todopoderoso, todos estamos expuestos por el pecado. Y la misma escritura dice: no hay justo ni aún uno. Entonces vamos a ir a nuestro pasaje. Nuestro primer encabezado son 25 versículos y lo vamos a ver solo en 2 encabezados. Como dijo alguien, vamos a entrar en el bosque, vamos a ver algunos árboles, pero no los vamos a ver todos. Me pareció muy sabia esa declaración. Entonces, mis queridos hermanos, en el capítulo 4, versículo 1 de la carta a los Romanos, mi primer encabezado de justificación por la fe, ejemplificada a través de la vida de Abraham. Y esa partecita la vamos a ver en 22 versículos. Ustedes dirán: nos vamos a quedar hasta las 3, no vamos a hacer lo posible por salir a las 2. Gloria al Señor. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pensemos un momento en Abraham. En el comienzo de la carta aquí, el apóstol Pablo declara que su evangelio es que el Dios que había prometido, es que nuestro Dios había prometido desde la antigüedad, por medio de sus profetas y en las sagradas escrituras, había prometido la salvación. Y esto era fundamental para que el camino de la salvación que se ha estado presentando, el camino de la gracia, nosotros entendamos a través de lo que escribe Pablo, que no es una innovación en los planes de Dios, sino que en la forma en que Dios siempre ha estado salvando a toda la humanidad por medio de instrumentos que Él ha ido utilizando para que proclamaran su palabra. Y en este caso lo vamos a ver ejemplificado en la vida de Abraham. Pero en este primer encabezado vamos a hacer énfasis en las preguntas
que hay en los primeros casi 9 versículos, en donde Pablo le hace estas preguntas a la audiencia e inmediatamente da las respuestas para mostrarles acerca de la vida de Abraham, a quien ellos tanto admiraban, pero decían, pero predicaban y no aplicaban, porque sentían una gran admiración por él. Entonces es ahí donde Pablo, con lo mismo que ellos tienen, trae esta enseñanza para confrontar sus vidas. ¿Qué sería lo que halló Abraham? Como dice el versículo 1, nuestro padre según la carne. Si usted mira la vida de Abraham, el Señor un día le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. La escritura no nos lo deja ver muy bien, pero la escritura no me dice que Abraham dijo: Señor, pero si yo no sé a dónde, entonces no voy a caminar. Señor, pero es que no puedo. Señor, pero es que mi familia. No, la Biblia dice que él inmediatamente obedeció. Entonces, si a ti o a mí en este momento nos dicen: váyase de ese lugar a donde yo le voy a mostrar. ¿Dónde? No, yo le voy a mostrar en el camino. ¿Usted arrancaría? Yo no lo creo, lo dudo mucho. Abraham arrancó. Y entonces esa es la primera pregunta para que pensemos eso. ¿Qué haremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y además de dejar su tierra, de dejar su familia, de dejarlo todo, podemos empezar a visualizar qué es lo que Dios trazó con la vida de Abraham y qué es lo que Dios va a trazar con tu vida, o ha venido o ya ha trazado y tú y yo no lo habíamos entendido. Si fuese en lo que Abraham hizo, quizás podía jactarse. En versículo 2 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse o de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Entonces la pregunta ahí es: ¿será que hay lugar para la jactancia? Miren lo que hablábamos ahora. Algunos creen que se pueden presentar delante de Dios de cualquier forma. Otros creen que por las obras o por lo que den. Pero según lo de Abraham, aquí habrá algo de que jactarse. De pronto en su tiempo puede ser. Pero la escritura dice: pero no para con Dios, no para con Dios. Y Romanos capítulo 3 versículo 27 y 28 nos da una idea más de este texto. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras, no, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Entonces, si la justificación es realmente por medio de la fe lo que Dios ha hecho, no queda absolutamente ninguna margen para jactarnos. No queda margen para que usted se gloríe, para que yo me gloríe de lo que yo he hecho. Abraham en su tiempo pudo haberse jactado, porque tomó una decisión que lo dudo mucho que usted y yo la hubiéramos tomado en este momento: dejarlo todo. ¿Para ir a dónde? Él no supo hacia dónde. Solo cuando el Señor le dijo: este es el lugar, entonces conoció a dónde iba. Quizás usted diga: no voy a arrancar de una porque pronto me dejan por allá abajo de un puente, me dejan botado. Pero hay un texto que nos habla más de esta jactancia, es 1 Corintios capítulo 1 versículo al 31, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Dónde se gloría usted, mi querido hermano? En sus posesiones, en su intelecto, en todo lo que usted tiene, o se gloria en el Dios Todopoderoso. Dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura?
Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó ahí en el original pisteo, confiar, creer, estar dependiente de Él. Pero hay un texto, un pasaje que nos aclara esto, y es el escenario de Génesis, porque ahí vemos cómo Dios le expone su plan a Abraham. ¿Qué le dice Él? Te daré un hijo. Y Abraham confió, pisteo, creyó, confió y lo recibió. ¿Qué dice la Escritura? Ahí lo tiene en sus pantallas. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 7. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es el Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia, y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces, cuando pensamos en la justificación por la fe, podemos decir que la justificación, si está cimentada, escuchen bien esto, si la justificación está cimentada en las obras, en la jactancia, en las mismas personas, eso nos da a entender que usted y yo estamos en un grave peligro frente a Dios. Pero si la fe está cimentada, pero si está cimentada en la fe, entonces la jactancia y todo lo demás queda excluido. Queda excluido por la fe. Porque es solo a través de la fe que tú y yo llegamos a nuestro Padre. El apóstol Pablo no se queda ahí, dice: de pronto no me han entendido, y en el versículo 4 al 8 quiere darles un ejemplo para que su audiencia entienda qué es lo que está hablando. Versículo 4 es de la Escritura: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dejémoslo hasta ahí. El autor nos aclara la idea más, como lo acabo de decir, dándonos o mostrándonos más bien algo de nuestra parte cotidiana, el empleo. Entonces nos habla ahí: salario o regalo. ¿Qué entendemos ahí o qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Existe una gran diferencia y muy importante entre aquello que se recibe como un regalo y algo que se recibe como un salario. El salario es algo adeudado por un trabajo hecho por ti y por mí. Amén. Pero en lo que concierne a un regalo, no hay ninguna obligación. No la hay. Se da de forma gratuita y de igual forma se recibe de forma gratuita. Hermano, yo quiero bendecirte con esto. La pregunta es: ¿te lo merecías? ¿Te lo debía? ¿Te lo quiso dar?
es un regalo. Tu salvación, mi salvación, ¿la merezco? ¿He hecho algo por ella? Algunos creen que hacen algo, pero están equivocados. No hemos hecho nada. No alcanzamos ni a llegarle a los tobillos a lo que hizo Jesús acá en la tierra. Entonces el apóstol Pablo aclara la idea. Si tú trabajas, tienes un salario. Pero si tú no trabajas y recibes una remuneración, recibes algo adicional, eso es un regalo, eso es una dádiva, eso es gracia de Dios. Tú no lo merecías, pero Dios así lo quiso, así le plació a él. Y me llama la atención la comparación que hace el apóstol Pablo ahí, como David. Y eso nos lleva al Salmo 32, versículo 1 y 2, que dice la Escritura: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Y el verso 2 dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Usted y yo, mis queridos hermanos, somos bienaventurados, somos muy dichosos porque no merecíamos nada, pero a ese Dios grande, santo, poderoso, le plació bendecir tu vida, bendecir mi vida y entregarte la salvación. Y tú no tienes las herramientas para acercarte a Él de cualquier forma. Aquí la Escritura me está diciendo: tengo que ir a la cruz, y es por fe, porque si tú no crees, no estás en nada. Para los judíos, y eso es lo que más me gusta de Pablo ahí, que para los judíos Abraham era un punto de referencia muy importante. Abraham, decían ellos, nuestro padre. Así se referían a él: Abraham, nuestro padre. Y le dijeron a Jesús: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? ¿Y qué les dijo Jesús? Si vosotros fueseis hijos de vuestro padre Abraham, como lo están diciendo ahora, las cosas que Abraham hicieron, ustedes las harían. Pero no hacen más que hablar y no practican, no hacen más que predicar y no aplican. Entonces, escúchense muy bien de quiénes que ustedes son hijos. Si son hijos de vuestro padre Abraham, hagan las cosas que Abraham hizo. Y les añado una cosa más importante, decía Jesús ahí en los evangelios: antes que Abraham fuese, yo soy. Tremendo eso. Los gran yo soy del evangelio de Juan. Yo soy. ¿Cómo se presentó Dios allá en el Antiguo Testamento? Moisés le dijo: y cuando ellos me pregunten quién me mandó, ¿qué les voy a decir? Diles que yo soy, te envió. Elohim en mí, en el original, yo soy. Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy tu Dios. Hermoso esto. Maravilloso. Si nosotros entendiéramos esto, haríamos cosas muy grandes en las manos del Señor. Abraham. Dios se propuso bendecir todas las naciones por medio de Abraham, pero Dios quiere seguir bendiciendo las naciones por medio de tu vida. Pero tú y yo tenemos que entender cómo nos vamos a acercar a ese Dios, cuáles son los medios, qué es lo que Él quiere hacer con mi vida. Tú no puedes venir domingo tras domingo o miércoles a la iglesia y solo recibir un mensaje e irte y ya. No, tú tienes que recibir ese mensaje
meditarlo, dejarlo que baje a tu corazón y transmitirlo a través de tu vida, para que las vidas de allá afuera sean impactadas por este mensaje, que se lo digo con todo respeto y reverencia. Este mensaje es poderoso, y no porque yo lo estoy diciendo, sino porque es la palabra del Señor. Por eso es poderoso, no porque el predicador lo diga, sino porque es la palabra del Señor. Pero hay otra pregunta que el apóstol Pablo hace ahí, y vamos a verla en el versículo 9. Versículo 9 dice la Escritura: después esta bendición, Romanos capítulo 4, versículo 9, capítulo 4, verso 9. Después esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún en incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos se les fuera contada por justicia. Verso 12: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Parece no hay un juego de palabras, pero definamos de una vez qué es circuncisión para que quede claro. ¿Qué es la circuncisión? Consistía en una operación realizada en el miembro viril, en la que se cortaba una porción del prepucio. Aunque también se practicaba en otras naciones, en Israel específicamente la circuncisión tiene un significado distinto, como un signo de pacto con Abraham. Eso lo vemos por allá en Génesis 17:11. Tiene en parte las características de este pacto. Entonces, Abraham es el padre de los antepasados, según la carne, lo que dice la Escritura, el patriarca de quien descienden todos los judíos y muchos otros pueblos. Pero hay un agravante acá: no todos los descendientes de Abraham, según la carne, son considerados parte de la comunidad del pacto, no todos. Y Pablo afirma en el versículo 11 que la fe es más importante que el linaje. Tremendo eso. La fe es más importante que el linaje. La presentación de Abraham aquí como el padre según la carne prepara el terreno para todo esto. ¿Qué es lo que he querido decir? ¿Qué dijeron los judíos a Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí. ¿Y cuáles son sus comportamientos y sus actitudes? Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Duro, pero lo tengo que decir porque lo dice la Escritura. En términos coloquiales, Jesús dijo: ustedes aquí no me van a venir a alardear, a chicanear, y perdónenme la expresión. Si ustedes son hijos de Abraham, con sus hechos me están demostrando totalmente lo contrario. Más bien, ustedes parecen hijos de vuestro padre, el diablo. Y las cosas que hace ese señor son las que ustedes están practicando.
Y en este momento, déjenme decirles que están fuera del plan de Dios por sus malas actitudes, por sus alardes, por colocar a alguien en un punto de referencia y decir, como venimos del linaje de Abraham, entonces somos parte de lo que Dios tiene, de esa gracia inmerecida. Y Pablo dice, un momentico, querida audiencia, no es así. La fe prima por sobre la promesa. Abraham, y aquí les está diciendo todo, Abraham recibió la promesa antes de circuncidarse. Ese es todo ese juego de palabras que vemos ahí. Recibe la promesa antes de la circuncisión y luego es circuncidado como señal del pacto que había hecho con Dios. ¿Para qué? Para que tanto incircuncisos como circuncisos vinieran a este plan maravilloso del Señor. Entonces, no solo los que se circuncidaron, sino usted y yo, que somos incircuncisos, en este momento nos acercamos por fe ante Dios y en el nombre de Jesús, creyendo en ese sacrificio allá en la cruz del Calvario, y participamos de esa gracia inmerecida. Ahí sí cabe la frasecita esa: usted no sabe quién soy yo. Eso le dijeron los judíos a Jesús. Jesús se adelantó a lo que estamos viendo hoy. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién vengo, quién es mi papá, mi mamá. Entonces déjenme decirle, mis queridos hermanos, que Dios sí sabe quién es usted. Dios sí sabe cómo usted se comporta. Dios sí sabe cómo se acuesta, cómo se levanta y qué es lo que hace todo el día. No se esconda del pastor, no se esconda del líder, no se esconda del patrón. No está el patrón, voy a hacer esto. Estás robando, porque a ti te pagaron para estar un horario específico. Entonces, dentro de ese horario, tú y yo tenemos que hacer las cosas para las cuales nos están pagando. Donde yo laboro tengo oportunidad de hacer cosas y pido el permiso. Y me han dicho, no, nosotros te conocemos. Si necesitas hacer una llamada, porque tú no andas por ahí perdiendo el tiempo. Mas sin embargo, si la voy a hacer, si voy a hacer algo que no está dentro de mi labor, pido el permiso. Pongo mi celular ahí porque ya tengo un permiso, estoy esperando algo importante y ya tengo el permiso, porque hay un lapso de tiempo donde lo que me exigen ahí es hacer lo que me mandaron. Entonces a veces nos cantamos y decimos, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, no tengo de qué arrepentirme, no soy ningún pecador. Con eso que le acabo de decir, si lo estás haciendo, eres un ladrón, estás robando. ¿Estás robando tú o estoy robando yo? Tenemos que examinarnos en todo esto. Segundo encabezado, ya vimos justificación por la fe ejemplificada en la vida de Abraham. Creo que en lo que más pudimos apartamos ahí, hicimos algo. Pero antes de ir al segundo encabezado, para no dejar el pasaje volando, voy a leerles rápidamente cómo es que nos muestra la Escritura el cumplimiento de la promesa. Versículo 13 al 22. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia,
no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es el de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Verso 22: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces nosotros también somos hijos de nuestro padre Abraham, pero nos acercamos a Dios por fe, en el nombre de Jesús, y recibimos esa gracia inmerecida. Y ahí sí, nuestro segundo encabezado: justificación. Esto sí es una buena noticia. Justificación para todos. Justificación para todos. Verso 23 dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, o que le fue contada. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. ¿Quién es él? Abraham. No solamente por él, sino que hay unos textos que vamos a leer que nos aclaran para quién más le fue contada y para quién es esa promesa. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice la Escritura: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra esperanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces no solo fue escrito por Abraham, no, fue escrito por ti y por mí, y eso es una gran noticia. Eso fue contado desde la antigüedad, pero hoy repercute. Hoy esas palabras saltan de la Biblia y llenan todo nuestro ser de la presencia de Dios. Y un texto muy conocido, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice la Escritura: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la Escritura, todas las promesas no fueron escritas solamente para ellos, sino para que tú y yo en este día, en este tiempo, en este contexto, disfrutemos de las maravillas de nuestro Dios. De nuestro Dios. Versículo 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No es de cualquier forma, no es por las obras, es a través de la cruz, es a través de Cristo, quien murió, quien resucitó. Por él es que yo soy justificado, y esa es la herramienta para yo acercarme
convencido completamente ante un Dios todopoderoso, porque Él fue el que lo hizo todo. Esta semana veíamos, Él es la propiciación en estos días. Él es la expiación, pero Él es la justificación. Él es el Todopoderoso. Pablo aplica aquí a todos los creyentes la misma imputación de la justicia que le fue imputada a Abraham en el Antiguo Testamento, solo por haber creído. Entonces, tenemos acá tres cositas que nos va a dejar muy satisfechos, creo yo, con lo que acabamos de recibir. En primer lugar, uno mismo es el privilegio, el de Abraham y el nuestro. Para que usted no vaya a decir, pero eso era Abraham. No, uno mismo es el privilegio, el de Abraham y el nuestro. A él le fue imputada, a nosotros nos va a ser imputada. ¿Por qué digo nos va a hacer? Porque de pronto usted ya creyó, la recibió, pero hay otros que van a creer. Entonces va a ser imputada. Segundo, una misma es también la condición para disfrutar de este privilegio. ¿Cuál es la condición ahí? Creer. Creer. Si usted no cree, al que cree, todo le es posible. Amén. Tercero, al hacer mención del Señor Jesucristo, Pablo concluye esta sección y da a entender que nuestra fe tiene por objeto el Cristo muerto y resucitado. Qué maravilloso es el Señor. Tiene por objeto el Cristo muerto y resucitado. Tú nunca te puedes olvidar de esto. Así estemos en tiempo de pandemia, que hay situaciones difíciles, en fin, escasez. Yo entiendo todo eso y lo hay, lo ha habido. El Señor tiene el control de todo esto, pero a ti y a mí no se nos puede olvidar que hemos sido justificados por la fe. Y yo concluyo esto con lo siguiente, amada iglesia. ¿Crees que las obras tienen algún peso para justificarte delante de Dios? ¿Te jactas por esto? Tengo noticias para ti. Solo a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario seremos justificados delante de un Dios santo. Si crees esto, serás justificado. Padre, muchas gracias. Tu palabra es maravillosa, preciosa, Dios mío. Gracias por los que pudieron asistir en este día y los que vienen para el próximo servicio, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Qué triste, Dios mío, cuando nos hemos acercado de cualquier forma a ti, Señor. De una forma abusadora te hemos exigido. Quizás escucho todavía esas palabras. Señor, ¿tú por qué no me bendices? Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, ¿por qué estoy sufriendo esto o aquello? Señor, ¿acaso tú no me quieres? Señor, ¿te has olvidado de mí? Lo cual debería ser, Señor, con fe. Me acerco a ti en el nombre de Jesús, reconociendo mis debilidades, reconociendo mi baja condición delante de ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo que solo a través de tu Hijo puedo remitirme a ti y contarte todos mis problemas, contarte mis victorias, mis alegrías, mis tristezas, y buscando encontrar en ti esa paz que, como dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento, tratando de entender
lo que dice la Escritura para ponerlo en práctica en mi vida. Padre, gracias. Oramos en acción de gracias y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.